Hola a todos y todas, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, soy Gabriela. En esta oportunidad vamos a hablar del formato académico, sistematización de experiencias. Voy a comenzar a compartir pantalla para valerme de este recurso y dialogar con ustedes en lo que vamos de la presentación, ¿sí? Bien. Bueno, estamos acá. Sistematización de experiencias. Comienzo contándoles brevemente que uno de los referentes de esta metodología, teoría y en tanto epistemología, ¿sí? Consistente en la sistematización de experiencias, es Oscar Jara Holiday, ¿sí? Es un colombiano que tuvo sus primeras experiencias como educador popular, ¿sí? Y fue a través de estas configurando este método, ¿sí? Hacia 1994, que a la luz de su propio atravesamiento, como recién dije, educador popular, fue construyendo este modelo de sistematización de experiencias. Bien, ahora tenemos lo que quiero que distingamos, ¿sí? Es entre el concepto de sistematización y el de sistematización de experiencia, porque en cierta forma comparten unos puntos, pero son distintos. Sistematización. Sistematización es una palabra ampliamente difundida en muchas disciplinas, ¿sí? Pero en tanto se refiere principalmente a clasificar, ordenar, catalogar datos, informaciones, esto es a ponerlos en sistema. Esta es la noción más común y difundida de este término. Sin embargo, en el campo de la educación popular y del trabajo de los procesos sociales, lo utilizamos en un sentido más amplio, y es el referido no solo a los datos o informaciones que se recogen y se ordenan, ¿sí? Sino en el sentido de obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso no solo decimos sistematización, sino sistematización de experiencias. Pero entonces, veamos qué son las experiencias. Concretamente, las experiencias las vamos a entender como procesos complejos, vitales, únicos, a la luz del atravesamiento dialéctico que pretendemos también por la cátedra, ¿sí? Si queremos lograr una definición, vamos a retomar la que propone Oscar Jara, ¿sí? Que es consistente en aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre la lógica del proceso vivido en ellas, los factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo y no de otro. Produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Bien, en vista de que las experiencias son procesos complejos y que en ella intervienen, por esta complejidad, una serie de elementos, objetivos y objetivos que están en interrelación, hablemos un poco de estos elementos. En tanto que los vamos a entender como las condiciones del contexto o momento histórico en que se desenvuelven las experiencias, las situaciones particulares que las hacen posible, las acciones intencionadas que realizamos las personas con determinados fines, también inintencionadas, que también se dan como respuestas a las situaciones, las reacciones, los resultados esperados y los inesperados, las percepciones, las interpretaciones, intuiciones y emociones de los hombres y mujeres que intervenimos en él
Y por último, las relaciones que se establecen entre las personas que somos sujetos de estas experiencias. Retomando lo anterior, las experiencias como procesos vitales y únicos expresan una enorme riqueza acumulada de estos elementos que mencioné anteriormente y por lo tanto son inéditos e irrepetibles. Creo que por esta razón, vemos que la sistematización de experiencia se reúne en algo único que es necesario recuperar, ¿sí? Quizás este sea el fundamento que más les propongo que nos quedemos con la idea de recuperar este concepto, ¿sí? Esto último que dije, en tanto que son inéditos, irrepetibles, es necesario recuperar y aprender, ¿no? Entonces, todo lo que dije anteriormente, los elementos, que son las experiencias, en qué consiste la sistematización, entiendo que es lo que nos conduce a pensar en lo apasionante y al mismo tiempo exigente, ¿sí?, de la tarea de buscar comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas, finalmente comunicarlas. Entonces, buscamos apropiarnos críticamente de las experiencias vividas y damos cuenta de ellas compartiendo con otras personas lo aprendido. Metodológicamente hablando, la sistematización de experiencias consiste en ordenar y reconstruir el proceso vivido, realizar una interpretación crítica, extraer aprendizajes y compartirlos. Pero este formato metodológico también tiene características. Características que las vamos a vincular al conocimiento que produce, en tanto se produce de la experiencia, a lo que recupera, porque recupera lo sucedido, lo reconstruye históricamente, se conduce hacia una interpretación y a la obtención de aprendizajes. Tanto produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de las experiencias. Construye una mirada crítica de lo vivido y se complementa en dos direcciones. Con la evaluación, que normalmente se concentra en medir y evaluar los resultados, ¿sí?, aportando una interpretación crítica del proceso que posibilitó los resultados, y por otro lado se complementa con la investigación, la cual está abierta al conocimiento de muy diversas realidades y por tanto no se reduce tampoco a narrar acontecimientos, ni a describir procesos, ni a recuperar memorias, ni a clasificar las experiencias u ordenar los datos, ¿sí? Esto último es solo la base para realizar la interpretación crítica. Les traigo esta pregunta: ¿para qué sirve la sistematización de experiencias? Vamos a hablar de tres conceptos o tres ítems que no siendo acabados, podemos proponer los siguientes como los más relevantes, ¿sí? Por un lado, porque sirve para comprender más profundamente nuestras experiencias, ¿sí?, y así poder mejorarlas. No consiste solamente, como dice Oscar Jara, en entender el pasado, comprenderlo y no trascenderlo. Vamos hacia la segunda parte, hacia la parte de trascender y transformar las realidades. Por otro lado, nos sirve para intercambiar y compartir aprendizajes con otras personas. Sin embargo, no nos quedamos con lo anecdótico, ¿sí? Es mucho más que el intercambio anecdótico. En tercer lugar, vamos a hablar de la pretensión de llegar a una contribución teórica, ¿sí?, de la propia práctica y que surge directamente de la experiencia. Y finalmente, y una de las más importantes a mi entender, para incidir en políticas y planes, ¿sí?, sociales a partir de los aprendizajes concretos que proceden de esas
experiencias reales, ¿sí? Nos permite formular nuevas o mejores propuestas de intervención con mayor alcance, sobre todo cuando hablamos de lo que sucede en el campo, ¿sí? En el campo de trabajo, en el trabajo práctico, ¿sí? Lo que sucede en terreno. Acerca del sentido de la sistematización de experiencias, les traigo lo que propone Eduardo Galeano. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? De modo que cuando nos conduzcamos a través de este formato de sistematización de experiencias, vamos a escribir con este sentido, recuperar, juntar los pedazos. Bien. Finalmente, vamos a hablar de los 5 momentos de los que habla Oscar Jara. Él habla de que tenemos un punto de partida y y 2 puntos de llegada, ¿sí? Cuando aplicamos este formato académico, ¿sí? En cuanto a punto de partida, ¿sí? Es necesariamente compartir una experiencia, vivir la experiencia y tener una, ¿sí? A partir de ella trabajarla, contar con registros de las mismas. En un segundo momento, vamos al que él llama preguntas iniciales, nos dirigimos hacia la definición de objetivo u objetivos, delimitamos el objeto a sistematizar, precisamos un eje de sistematización, realizamos la búsqueda de información a través de distintas fuentes y nos conducimos a través de distintos procedimientos, ¿sí? En un tercer momento nos vamos a enfocar en la recuperación del proceso vivido mediante la reconstrucción de la historia, el ordenamiento y la clasificación de la información. En un cuarto momento, la reflexión de fondo lo llama él. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Sí? Acá las actividades son consistentes en análisis y síntesis, también interpretación, sobre todo crítica del proceso. Finalmente, el quinto momento, nos aproximamos a los puntos de llegada, en el que formulamos conclusiones y comunicamos los aprendizajes. Bien, hasta acá brevemente en qué consiste la sistematización de experiencias, ¿sí? No quiero despedirme y terminar esta presentación sin antes comentarles que en vista del trabajo final de cátedra para la organización, ¿sí? Quienes en grupo quieran recurrir a este formato académico cuentan en la caja de herramientas transversales en Moodle la plantilla modelo con los lineamientos principales para aplicar este formato académico. Muchas gracias por haber estado del otro lado y escucharme. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias. Les dejo un saludo.